Buenas, mi nombre es Dulce Morales. Para realizar la infografía utilicé Genially, ¿verdad? Por acá podemos visualizar la infografía. Y bueno, en este caso, en esta oportunidad, vamos a abordar un tema, ¿verdad? Súper interesante y esencial. ¿Cómo lo son las bases de datos? ¿Y esto por qué? Porque ellas están involucradas prácticamente en todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida diaria o nuestra vida cotidiana, por así decirlo. Desde enviar un simple mensaje de texto hasta utilizar una aplicación para realizar compras de ciertos productos en línea. Entonces, comencemos con las interrogantes. La primera de ellas es, ¿qué es una base de datos y cuáles son sus principales características? ¿Verdad? Entonces, la base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacena y gestiona de manera eficiente para facilitar su acceso, actualización y análisis, ¿verdad? Esto nos permite a nosotros que podamos, como bien dice acá, acceder, actualizar y analizar cierta información de manera muy rápida y sencilla. Sus principales características son las siguientes. La persistencia, los datos se almacenan de manera permanente. La organización, ¿verdad? En la organización tenemos que todo está estructurado para que sea fácil la consulta a realizar. El acceso controlado quiere decir que permite que diferentes usuarios puedan acceder a la base de datos de manera simultánea con diferentes niveles de permisología. La escalabilidad puede crecer según las necesidades de almacenamiento que tengamos, ¿verdad? Y la seguridad protege los datos contra acceso no autorizado. En resumen, las bases de datos no solo almacenan información, ¿verdad? Sino que lo hace de una manera que nos asegure el orden, la seguridad y la disponibilidad de los datos. Es algo súper importante, ¿verdad? Entonces, por otro lado, tenemos los tipos de base de datos que tenemos. Los más mencionados o más comunes son los siguientes. En primera instancia, las relacionales, que son las SQL, son las más comunes. Estas se basan en tablas con filas y columnas, que están estructuradas de esa manera, filas y columnas, para organizar los datos. Un ejemplo de ellas podría ser MySQL o PostgreSQL. Las no relacionales o no SQL, de estas podemos decir que son más flexibles, ¿verdad? Estas se basan en documentos, grafos o clave de valor. Un ejemplo de ellas serían MongoDB y Cassandra. Las orientadas a objetos, que nos almacenan los datos como objetos. Y un ejemplo de ellas serían las DB4. Las bases de datos distribuidas, ¿verdad? Quiere decir que los datos están repartidos en múltiples servidores conectados entre sí. Un ejemplo de ello serían las hardware. En memoria, ¿verdad? Estas nos garantizan la velocidad, ya que guardan los datos directamente en la memoria RAM. Por esta manera, son optimizadas para el acceso rápido. Como la siguiente interrogante tenemos, ¿cuál es la influencia de las bases de datos en la gestión y transmisión de los datos en redes de telecomunicaciones? Y por acá tenemos la influencia que posee. Las bases de datos, ya lo mencionamos anteriormente, son fundamentales en nuestra vida común, ¿verdad? Para gestionar grandes volúmenes de datos se utilizan ellas en las redes de telecomunicaciones
Los principales beneficios que ellas poseen como tal es el almacenamiento centralizado que nos facilita el acceso a datos desde cualquier punto de la red, la optimización del ancho de banda, ¿verdad? Esto quiere decir que reduce la redundancia de datos al compartir información de manera eficiente. Tenemos también, por otro lado, el monitoreo en tiempo real que permite detectar fallos o anomalías en la red en ciertos sistemas críticos de las telecomunicaciones, podríamos decir también. Entonces, por acá también tenemos lo que es las bases de datos distribuidas y la importancia que ellas tienen en los sistemas telemáticos como LOT y redes inteligentes, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que la base de datos distribuida almacena los datos en múltiples ubicaciones físicas conectadas a través de una red. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podríamos llamarlas a ellas en específico como el futuro de la tecnología, ya que nos permite esto, pues, ubicar los datos en múltiples ubicaciones de manera ubicaciones físicas, conectadas siempre a través de una red. La importancia que las bases de datos distribuidas poseen son la redundancia y tolerancia a fallos, ¿verdad? Esto nos quiere decir que si un servidor llega a fallar, otro puede seguir funcionando con normalidad, o sea, uno no depende del otro. La escalabilidad son ideales para manejar grandes volúmenes de datos en sistemas, ¿verdad? Como lo es el Internet de las Cosas o LOT. La latencia reducida quiere decir que al tener datos más cerca de los usuarios finales, ¿verdad? Los tiempos de espera son mucho menores. En las aplicaciones, ¿verdad? A nivel de LOT serían con sensores que envían datos a bases distribuidas para luego ser analizados en tiempo real y en redes inteligentes en gestión de energía y ciudades conectadas, ¿no? Esto lo vamos a ver en el siguiente interrogante más a profundidad en el sentido de vamos a ver de qué manera pueden ellas aplicarse. En mi caso, ¿verdad? Yo escogí como el caso del uso real en el sistema de transporte inteligente en una ciudad, aplicado en la telemática, por supuesto. Entonces, el planteamiento sería, a la gestión ineficiente pues, del tráfico o la falta de datos en tiempo real, que pueda existir en una determinada ciudad, se le puede integrar base de datos con sensores de tráfico y cámaras, ¿verdad? ¿Esto en qué nos beneficiaría a nosotros o a la población en general, mejor dicho, de esa ciudad? Nos beneficiaría en el transporte inteligente con la reducción del tiempo de espera en los semáforos, la mejora en las aplicaciones de las rutas, o sea, qué rutas tomar, por donde hay menos tráfico, por donde más para tomar atajos y pues, que sea más eficiente el transporte y la optimización del uso de combustible como tal en los transportes. Pues este tipo de implementación leí que lo ha aplicado en España, en Colombia y lo que es en México. Pues así mejorando la eficiencia del mismo, que sería el transporte. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención.